Buenos días, hermanos. Quiero hablarles esta mañana de un tema muy importante, como es el valor del sufrimiento. El sufrimiento por parte de una enfermedad que normalmente nos desestabiliza, nos deshabilita o nos inmoviliza de la vida normal, temporal o permanentemente, es una enorme cruz, que siempre se ha reconocido en la Iglesia como un sufrimiento que la medicina tiene que tratar de eliminar o paliar al máximo con el progreso médico y una situación donde Dios exprese su misericordia a través de la sanación por la cual nosotros debemos rezar. Por eso, cuando sabemos de una persona con una enfermedad seria o víctima de un accidente, nosotros rezamos como iglesia, rezamos como comunidad, porque la iglesia sabe que Dios no quiere para el hombre el sufrimiento, sino que viva y sea feliz. Pero sabemos también que el sufrimiento se introdujo como consecuencia del pecado, y este va a acompañar la vida del hombre. Esta es la doctrina de San Juan Pablo II en ese maravilloso documento Salvifici Doloris, que fue la carta apostólica del Papa sobre el valor cristiano del sufrimiento humano. Esta carta es de febrero de 1984 y su texto lo podemos encontrar en internet. Es un texto de un gran valor que explica precisamente el sufrimiento redentor. La enfermedad postra a la persona y además del dolor físico que pueda sentir o no, es muy factible que la persona se sienta inútil, que no sirve para nada, que no está aportando nada. Y sin embargo, San Juan Pablo II explica que no es así, que el sufrimiento es una labor, es un trabajo enorme en sí mismo y que va a ser completamente inútil y no va a tener ningún valor en la medida en que no sea visto desde la luz de Cristo, porque la cruz de Cristo arroja un rayo de luz sobre el misterio del dolor humano. Siempre es un misterio y por eso no es raro que las personas que se encuentren en una situación de dolor, de sufrimiento permanente, físico o psíquico, se pregunten ¿por qué a mí? Y el Papa San Juan Pablo II explica en su documento y que a todas aquellas personas que sufren o aquellas que están cerca de personas que están sufriendo deben necesariamente leer. Este documento explica que esa pregunta no es real en un cristiano, ¿por qué me toca sufrir a mí? Sino que se la hace como se la hace Cristo. Cristificar esa situación y preguntarse ¿para qué sufro? Y así, a la luz del sufrimiento de Cristo, de su cruz, la persona sufriente encuentra su propia vocación. Hacia el final del documento, y lo recomiendo leer vivamente, ya que responde a todas las inquietudes de fondo sobre este tema. Bueno, es en la parte final donde el documento tiene una expresión muy bella, porque San Juan Pablo II le suplica literalmente a las personas sufrientes que por favor ofrezcan esos sufrimientos por la Iglesia, que el valor de su sufrimiento entregados y elevados al cielo es más potente que cualquier oración, y que por tanto el Papa dice textualmente, la Iglesia los necesita. En consecuencia, el sufrimiento así se vuelve una vocación, es un llamado. Llama a esas almas más fuertes, más tenaces, que puedan parecer menos a la luz de los hombres para que soporten el sufrimiento, pero que no solo lo sobrelleven, sino que lo ofrezcan a Dios y lo presenten como don y bendición. En esa medida, estas personas van a ser capaces de dirigirse a Dios de una manera transparente y Dios va a aceptar esos sufrimientos y los va a unir a su pasión. Ya San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Hay almas particulares que han sido elegidas para sufrir. Pienso en aquellas que se aplicaban a sí mismas penitencias como Santa Rosa de Lima, por ejemplo. Son almas que cumplen una misión y por eso es tan importante que seamos conscientes de esa misión. Así vamos a entender y comprender que el sufrimiento tiene este valor en sí mismo. Sepamos que no estamos perdiendo el tiempo. El sufrimiento no es pérdida de tiempo. Solo sería pérdida si me quejo de él, si vivo renegando y me digo, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo voy a poder trabajar o realizar tantas cosas que antes podía hacer?
Cuando vemos el sufrimiento solo como un obstáculo que tenemos que atravesar, que se tiene que acabar, no estamos entendiendo el valor del sufrimiento. Claro, esto es fácil decirlo, pero el Papa estuvo postrado hasta el final del pontificado. Esto que escribió lo podemos leer pensando en alguien que vivió lo que escribió. Sabia visión cristiana y de la Iglesia sobre este tema. La Iglesia tiene un amor profundo por aquellas personas que sufren, porque se les debe tanto. Esas personas están enviando almas del purgatorio al cielo, evitando la acción del demonio sobre nuestros obispos, sacerdotes, consagrados, laicos y familias. Son auténticos guardianes de Dios que están en el pórtico de la Iglesia, protegiendo con sus sufrimientos al resto de los creyentes. De ellos dependemos. Y por eso San Juan Pablo II les decía, por favor hermanos, la Iglesia los necesita. Alguien tiene que sufrir y la pregunta, ¿por qué yo?, se ve transformada. Yo, porque soy un alma elegida por el Señor, para ofrecerlo y poder proteger a tantas personas, empezando por los propios familiares, misioneros que están a veces en lugares tan lejanos, tan recónditos. Pero debe de haber amor en el corazón de esa persona que sufre y que ofrece. Que todas estas reflexiones pequeñas nos vayan haciendo pensar en nuestra vida cómo vivir nuestros propios sufrimientos, aquellos que en estos momentos estemos pasando. Espero que les haya servido, que tengan un buen día y no olviden que Dios nos tiene en este mundo para ser una bendición.